bienvenida a nuestros invitados. Carlos Castañeto, diputado por el Frente para la Victoria, gracias por estar aquí, buenas tardes. Y Agustín Datelis, economista, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenidos. estás? Bueno, veíamos la imagen de Duhovne, ¿no? Una jornada, y decimos en llamas, simplemente por lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? El anuncio del día de ayer, rápidamente un viaje a Washington, encontrarse con el fondo. Agustín, ¿qué es lo que se espera de este encuentro? Y nada bueno, lamentablemente, digo, o sea, lo que se ocurrió en las últimas horas es la consecuencia de lo que viene ocurriendo los días anteriores, y la verdad es que están marcando un escenario, más allá de lo financiero, que todavía estamos en un escenario de incertidumbre, con un dólar que sigue subiendo a pesar de los anuncios, cada vez se angostan más los márgenes de maniobra, el gobierno no tiene más ya forma de generar credibilidad, ningún tipo de confianza en los mercados financieros. Fíjate, el ministro viajando de urgencia a pedirle al Fondo Monetario que ratifique un adelanto de dinero que el propio presidente ya anunció públicamente y que no está cerrado. Es una vergüenza todo esto. El mercado financiero lo que hace es números, lo que hace es las cuentas del programa financiero, las necesidades que tiene la Argentina para el año que viene, y ve que los números no cierran. Ayer el ministro presentó un programa financiero que no es creíble, porque lo que plantea, entre otras cosas, como supuesto, es que las letes, estas famosas letras en dólares, que muchos advertíamos que era una cuestión insostenible en algún momento, se van a refinanciar al 100% de acá al próximo año y medio. Quiere decir que cada vez que haya un vencimiento, el mercado va a estar dispuesto a refinanciar la totalidad de ese vencimiento. En este escenario parece imposible. Pero más allá de todo este problema en el frente financiero que nos preocupa a todos y que va a seguir presente en las próximas horas, yo creo que vamos a seguir con un dólar en esta tendencia alcista a partir de todas estas señales que el mercado de manera muy nerviosa espera y no llegan, y van apareciendo estas conferencias vacías de contenido que parecen más paso de comedia que conferencia de prensa para generar calma. Lo que preocupa mucho es el impacto sobre la economía doméstica. La economía está en serio riesgo, cruje la cadena de pagos, tenemos una tasa de interés en 60% ratificada hasta fin de año, aumentan los niveles de mora por incobrabilidad en los bancos, ni te cuento los sectores más vulnerables, de eso Carlos va a saber mucho más que yo lo que está pasando, y el aumento en los niveles de conflictividad social que está viendo, que son la foto de lo que viene en Argentina los próximos meses. Una economía que se derrumba y no se vislumbra todavía el final en el tobogán hacia abajo. Ahora, Agustín Rossi lo decía el fin de semana, hablaba sobre el modelo de Macri, lo definía como insustentable, socialmente excluyente, productivamente devastador. Sí, realmente seguimos hablando de la economía y no hablamos de ninguna otra política de Estado. El hecho de achicar el Estado y la producción también. A ver, se achicó lo privado y lo público. Al achicar lo privado, en el sentido que no se siguió aumentando las cadenas de producción y yendo a una industrialización de la Argentina, el Estado tiene que cumplir roles que hoy, al achicar, que tiene que pasar todavía la ley de ministerios por el Congreso, al achicar ministerios muy importantes. Recién yo vengo de la Comisión de Salud. El hecho de que no tengamos más un Ministerio de Salud significa que las 19 vacunas no están aseguradas, que programas como el PAMI, donde hoy no está dando las prestaciones que corresponden a los jubilados, el programa federal de salud, que son para pensiones no contributivas, no se están transfiriendo fondos a las provincias, y a su vez, como decía Agustín, un achicamiento muy grande de las transferencias de recursos y de las delegaciones de responsabilidades que tiene el Estado Nacional para con las provincias. Es decir, en las medidas de ayer se dice que el fondo de transporte, los subsidios de transporte los tiene que dar las provincias. Le sacaron a los municipios la plata del fondo de soja. Quiere decir que el Estado Nacional se ha endeudado en 250.000 millones de dólares, ha dejado de prestar las prestaciones básicas que establece los derechos y las convenciones de los derechos humanos, y a su vez ahora viene una etapa de endeudamiento muy grande de las provincias y de los municipios para poder seguir realizando distintas prestaciones. Yo el otro día comentaba, una persona en La Plata se tuvo que hacer una colonoscopía y en un hospital público le pidieron 10 hojas A4 para darle el estudio. A este nivel estamos llegando. Las escuelas sabemos lo que está pasando, lamentablemente hemos perdido una vicedirectora y un auxiliar. En La Plata ocurrió lo mismo, en Moreno fue este caso. Las escuelas están viniéndose abajo, hay muchos lugares. Hoy escuchaba también en La Plata que una escuela tiene ratas y no se sabe qué tipo de ratas, si pueden generar el hantavirus. Es decir, tenemos un Estado ausente, solamente se está jugando la timba financiera, y ahora va Duhovne
peleado con Caputo, porque Caputo se quedó acá para ver cómo sostiene el incremento del dólar, que sigue incrementando, y se vendieron hoy 380.000 millones de dólares, es para mantener un dólar a 40, dejando de lado, te voy a insistir, a pedir un adelanto, como decía muy bien Agustín. El presidente anuncia que hubo un acuerdo con el fondo es el segundo acuerdo. Van a renegociar el primer acuerdo y donde estamos teniendo noticias así extraoficiales que el Fondo Monetario no le va a adelantar lo de 2019 y 2020. Quiere decir que, a ver, dentro de una semana tienen que presentar dentro del Congreso un presupuesto que no sabemos. Ni las metas presupuestarias, ni la inflación, ni que cómo queda la ley de ministerio, cómo quedan funcionados los ministerios, cómo pierden políticas de estados activas de salud, de educación, mismo de desarrollo social, de ciencia y tecnología. Digo, es un país donde no tiene rumbo, lamentablemente no tiene rumbo. Lo que decía Agustín Rossi tiene razón, es un gobierno insensible y le sigue sacando sangre a un país que está con la sangre baja, que no tiene poder de recuperación. Y lo último que se tiene que perder, que lo estamos perdiendo la esperanza. Por eso nosotros tenemos que trabajar fuertemente para tratar de sacar leyes que vuelvan a recuperar ciertos derechos a los argentinos, como fue la ley antidespido, porque ahora viene, lamentablemente, a funcionar distintos ministerios. Por supuesto, lo que sobra es personal. Datelis, hoy leía en Ámbito justamente una columna que decía, creo que era Alejandro Banoli, ¿no? Se está partiendo de un mal diagnóstico. Nosotros hoy revisábamos los pasos que se están siguiendo, que en realidad en la Argentina ya tienen su previa, digamos, años anteriores, y sabemos el resultado que dieron. Pero más allá de esos pasos, que sean o no los correctos según el economista que los mire, ¿no? O según los resultados, para no ser injusta. Mi pregunta es, ¿se está partiendo de un mal diagnóstico? Porque si es así, ya nada tiene sentido. Sí, claramente, y se perdió el rumbo completamente. Vos pensás que, más allá de que hoy el gobierno lo que tiene es que frenar esta crisis en el plano financiero que sigue en esta dinámica que nos empuja a una situación que se torna insostenible. Más allá de eso, no hay ninguna... Vos ponete a pensar en el discurso del presidente, del ministro o de los funcionarios el último tiempo, si escuchaste la palabra crecimiento, generación de empleo, producción, están ausentes del discurso completamente. Entonces, mirá si habrá error de diagnóstico, que todos los focos y todos los cañones están puestos solo en contener una situación financiera, nadie habla del resto de los aspectos que sí son lo importante para la economía, y así todos no la pueden controlar. La tienen completamente desmadrada, el mercado no le confía, no le cree, y ahora viene una cuestión clave, que recién marcaba Carlos, que es lo del presupuesto para el año que viene. Imagínate, para tomar perspectiva el presupuesto, qué proyecciones vas a hacer en este contexto de incertidumbre, con lo cual no sé qué van a hacer en el Congreso cuando llegue, si algo llega, para tratar de aprobarlo. Pero vos fijate que este gobierno, con el presupuesto para este año, estamos en septiembre, a veces en Argentina parece que hablamos de la prehistoria, estamos en septiembre, el presupuesto de este año tenía una meta de inflación de 10%. Después de haberlo aprobado a los pocos días, 28 de diciembre, la cambian a 15%. Sí. El mismo gobierno, a los pocos meses, firma con el Fondo Monetario 27%. Le pone un tope en 32% y ahora hace 2 días reconoce 42%. Y además, vamos a decirle a quien nos está mirando, 42 se queda corto. Va a estar por ahora las proyecciones en torno a 50. Entonces, un gobierno que viene de presentarte un presupuesto con una meta de 10 y termina el año arriba de 50, ¿qué presupuesto quiere mandar más allá del ajuste y de esto que vos marcás? Que la verdad que en Argentina, la última vez que se escuchó en un discurso de un ministro para tratar de calmar a los mercados la palabra déficit cero fue en boca de Cavallo, Domingo Cavallo, ministro de Economía, septiembre de 2001. Bueno, después, lo que nosotros mostrábamos en diciembre hoy en el llegó lo que del llegó. programa, con ¿no? las tapas. Exactamente, sí. Bueno, imagínate esto, para hacer... Si vos una economía en recesión, como está lanzada la economía argentina, con la actividad que cae, se pierde empleo, los indicadores, no es que lo digamos nosotros, los indicadores te marcan eso. A esa economía vos le sumás un fuerte paquete de ajuste, echás empleados públicos, pisás los salarios, hacés caer el poder adquisitivo, recortás partidas presupuestarias, le metés la mano al bolsillo a los jubilados, a los beneficiarios de asignaciones. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar con la economía? ¿Se va a recuperar? Claramente que no. Esa lógica de
el ajuste expansivo, que es una contradicción en sí misma. Si yo te hablo de ajuste, decime dónde estaría la parte expansiva. No existe, no cierra. Ahora, Agustín, entonces no cerró nunca ni va a cerrar ahora. ¿Qué puede pasar si, y lo planteábamos la semana pasada con Ale Berkovich, el capital llegó a la conclusión, te hago una pregunta, que Macri no reelige? Esto traducido, no van a recobrar nunca la confianza de acá al 2019. Mirá, ¿qué puede suceder? Lo que pasa es que la economía, el gobierno en un momento hablaba de una U, ¿te acordás? Hablaba de que la economía iba a caer este año porque ya tenían que asumirlo y que iba a haber una recuperación el año que viene. Yo me acuerdo que he estado incluso acá en este programa con ustedes y decía, no estamos con una U acá, estamos con una L. La economía va a caer este año y el año que viene, a partir de abril, por un tema de la cosecha, que pasa la sequía, eso en los indicadores de actividad le va a permitir compensar la caída que va a seguir habiendo en industria, en el resto de los sectores, y va a un estancamiento. El propio gobierno ya reconoce esa situación. Fíjate que en los papeles que se filtraron ayer del Ministerio de Economía, hablan de una caída para este año de 2.4%, ¿sí? En el presupuesto marcaban 3,5% de crecimiento. Ahora hablan ellos mismos de 2.4% de caída. O sea, ¿cómo le podés pifiar por tanto? Es una cosa insólita. Pero además, para el año que viene, 2019, proyectan 0. Ahora, una economía el año que viene que va a estar estancada, ¿sí? Con mucha situación comprometida de parte de las familias, teniendo que afrontar situaciones de créditos con tasas altas que ya no pueden, un estrangulamiento en ese frente. Un consumo en retracción que no se da vuelta, la inversión que no llega, digamos, una situación que hace que vayan a llegar a un periodo de elecciones en una situación, desde el punto de vista económico, insostenible, con lo cual pensar en la reelección hoy es una locura absoluta, un gobierno que además, lo que estaba esperando el mercado financiero, y sabés que yo la semana pasada hablaba con algunos operadores financieros, jueves, viernes, le digo, ¿qué quieren? Porque el ministro anunció anuncios para el lunes. ¿Qué están esperando ustedes para el lunes? ¿Cómo se quedarían tranquilos? Y muchos te decían, obviamente, ajuste, que sea creíble, pero la clave era que logre consenso con la oposición para que nosotros confiemos en que lo que nos están diciendo es creíble. ¿Qué hubo de esto el fin de semana? Nada. El gobierno se encerró en un cuarto, 3 o 4, Macri con Vidal y qué sé yo, entre ellos, encerrados, terminan el lunes con un paquete de anuncios de más ajuste en boca de un ministro que mirá si estará devaluado, que durante el fin de semana trascendió, que presentó 2 veces la renuncia, no se la aceptaron, ni él mismo lo negó cuando se lo preguntan en conferencia de prensa, y no es que no se la aceptaron porque lo valoran mucho y lo quieren seguir teniendo adentro, no se la aceptaron porque el resto de los candidatos no aceptó agarrar en estas condiciones el Ministerio de Economía. Entonces, digo, estamos en una situación de crisis que se precipita a un terreno insostenible y pensar en una reelección el año que viene ya se... Carlos, ¿qué análisis hace de esto que dice Agustín y que es muy cierto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la oposición? ¿Qué es lo que pasó durante el fin de semana? Bueno, yo creo que el estilo del gobierno es y no va a cambiar de rumbo. Cueste lo que cueste. Digo, ya lo fue en el gobierno de la ciudad. Cuando fue jefe de gobierno Macri dejó una deuda muy importante y hoy, siendo un ingreso per cápita el más grande de la Argentina, la ciudad, hay déficit y hay deuda. Yo considero que ahora están tratando de reinstalar una figura de Vidal, que también está muy venida abajo con respecto a sus políticas y su accionar en la provincia de Buenos Aires, y considero que no tiene candidato, pero todavía, digo, para hablar de las elecciones falta mucho tiempo. Creo que nosotros como opositores tenemos que demostrar que estamos en capacidades de revertir esta situación. Creo que con 2 o 3 medidas se revierte una situación. Lo que decía Agustín, yo escuchando al presidente en el día de ayer, digo, hubo cosas que muy llamativas. Primero, que dijo que era la última oportunidad. Llamativo, que sea la última oportunidad. Digo, me parece que es decir, no voy a cambiar de plan, este es el esquema que tenemos y muero con este esquema. Y segundo, que anunció medidas que ya, digo, a ver, si yo soy del sector de los pools de siembra, me dicen que me van a cobrar 4 pesos por la exportación por dólar, ya el dólar subió 2 pesos, así que la medida que dio ayer quedó obsoleta. Y nosotros tenemos un montón de leyes dentro del Congreso, donde tenemos que volver a debatir. Lo que nos está costando es encontrar el quórum suficiente, porque se han instalado también palabras de institucionalidad, de responsabilidad, una oposición responsable. Y yo quiero aclarar que la responsabilidad de la oposición significa no haber votado tantas cosas que no votamos. Por ejemplo, yo digo, si hacemos un reconto desde el diciembre del 2015 a la fecha, desde el pago a Paul Singer hasta la votación de la movilidad jubilatoria, que fuimos todos en contra, creo que si no se hubiesen votado esas leyes,
hoy la Argentina estaría en otra situación. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, quitaron derechos y se quitaron un montón de leyes para el bien común de la sociedad y no dieron resultados. La Argentina se endeudó, la obra de infraestructura no está en ningún lugar, porque la Ruta 7 hicieron 450 metros, hay una sola máquina a lo largo de distintas rutas que están haciendo, entonces quiere decir que no vino ni la lluvia de inversiones y hoy escuchamos a una diputada, o ayer como Carrió, que dice que lo mejor está por venir. Digo, se terminó lo único que tenía bueno el gobierno, que era la comunicación, que vendía pajaritos de colores, que te decían vos podés, y la gente compró eso, que a veces el sentido del individualismo es muy fuerte y nosotros nos tenemos que dar cuenta que un proyecto es colectivo, nadie puede lograr todo solo, por eso siempre hablo, vos tenés en economía ingresos directos e ingresos indirectos, los directos son a través de tu trabajo y los indirectos son todas las distintas prestaciones que te da el Estado a través de la salud, de la educación, de la vivienda, de cloaca, de todo lo que significa un ingreso indirecto que a veces uno no se da cuenta. Por eso el Estado, nosotros queremos un Estado amplio, un Estado grande, que signifique derechos, pero sí a través, si vos dejás un Ministerio de Planificación, que no existe más, si dejás un Ministerio de Industria, donde había 400 parques industriales, sin camino, es decir, vos no tenés un Estado presente, como te dije al principio de la nota, no tenés empresarios que inviertan en Argentina, entonces ¿qué tenés? Una timba financiera que sabemos dónde nos lleva, nos lleva al default. Muchas gracias y gracias Agustín también.